El tema de hoy lleva como título lo que los profetas buscaban y los ángeles anhelaban. ¿Qué era lo que los profetas buscaban y los ángeles anhelaban? Ver nuestra salvación. Ahí en tus hojas, y si no las tienes, por favor ve a Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 10. Para todos aquellos que les gusta tomar nota, voy a dar algunas citas que no vienen en la hoja. Y dice Primera de Pedro 1:10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta 30 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió. Han pasado 30 años y tenemos un Pedro más maduro y más conocedor de las verdades que Cristo había dejado. Y cuando comienza ese libro, dice que le escribe a los santos que están en la dispersión, aquellos que han tenido que salir de Jerusalén y de otras ciudades porque empezaban a haber un riesgo. No solo iban a predicar a Cristo, sino empezaba a haber un riesgo de una posible persecución. Y entonces cuando escribe esta carta, dice: los profetas que profetizaron de la gracia, del favor inmerecido destinado a vosotros, dice, inquirieron. ¿Qué quiere decir inquirir? La palabra inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa a través de preguntas. Hoy a esto le llaman el método deductivo, donde te haces muchas preguntas tratando de llegar a un fin. Y dice aquí que los profetas se hicieron preguntas, indagaron acerca de la gracia de esta salvación. No solamente inquirieron, ¿cómo lo hicieron? Le pregunto, ¿cómo dice ahí que lo hicieron? Diligentemente. La palabra diligente significa con prontitud, significa con prisa, pero también significa hacerlo con cuidado. Estos profetas de los que estamos hablando se dieron prisa a la tarea de investigar. Oiga, yo creo que usted y yo tenemos que aprender algo de esos profetas, que no solo inquirieron, sino que lo hicieron con diligencia. Y luego viene otra palabra, dice que indagaron acerca de la salvación. La palabra indagar significa llegar al conocimiento de una cosa reflexionando. Y a través de lo que hoy veamos esta mañana, yo quiero que tú y yo pongamos en práctica esto, que inquiramos a través de hacernos preguntas, que indaguemos a través de la reflexión y que lo hagamos con prisa, pero poniendo también cuidado. ¿De qué? Te estoy hablando de lo que los profetas buscaban y los ángeles anhelaban. Nuestra, diga conmigo, nuestra salvación. Cuando yo era niño, jugábamos al bote. ¿Alguien se acuerda? Y lo lanzábamos lejos y nos íbamos a esconder. Y no faltaba el atrevido. ¿Cuántos atrevidos hay aquí? Que se salían de su escondite, iban al bote y ¿cómo decían? 1, 2, 3 por todos mis amigos.
Nos salvó a todos. Yo era de esos. ¿Tú no? Atrevidos. Bueno, hoy el Espíritu nos dice que seamos atrevidos para conocer más de nuestra ¿qué? Salvación. La verdadera grandeza de la natividad significa que Dios se hizo hombre. A eso se le llama encarnación. Filipenses 2 lo dice perfectamente. Y también que ese Dios hecho hombre tuvo que hacer una expiación. Diga conmigo, expiación. La palabra expiación significa pagar. Era una palabra netamente comercial. Cuando Jesús está en la cruz, dice tetelestai, que quiere decir consumado es. Esa era la palabra que se utilizaba cuando acababas de pagar un producto y decía, su cuenta está saldada, está en ceros. Cristo dijo tetelestai, o sea, ya pagué, ya no se debe nada. Así como suena, la cuenta está en ceros, borrón y cuenta nueva. Eso es expiación. Y nosotros creemos que la palabra dice que es una expiación por sustitución. Alguien tenía que ocupar tu posición y mi posición de culpable. ¿Quieres aventarte un clavado para conocer más de esto? Aunque no quieras, es lo que voy a tocar. Mira, ¿por qué los profetas hablaban de esto? Ve conmigo al libro del profeta Isaías. En el capítulo número 9. Y solo es una muestra de cómo había sido anunciado de muchas maneras que el Cristo iba a venir para sustituirnos en la cruz. Isaías 9, verso 1 y 2. ¿Está conmigo? Isaías fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. ¿Está conmigo? Esta profecía fue escrita 700 años antes de que Cristo naciera. Y dice el verso 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. Los judíos ni siquiera consideraban esa tierra como la tierra propia, la tierra nacional. Le llamaban de los gentiles. 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Verso 12. Diga conmigo, cumplimiento de la profecía. Está narrando Mateo lo que sucedió 700 años después. Y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? Y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima, en la región de ¿dónde? Y de Neftalí. ¿No mencionó eso Isaías? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas indagaron y diligentemente lo hicieron. Bien haríamos nosotros conociendo más de nuestra salvación. Pero déjame decirte otra profecía, por favor. Salmo 22. Profecía acerca de Cristo. Salmo 22. ¿Ya llegó? Voy a leer unos versos. El verso 7. Este salmo se le atribuye al rey David y fue escrito muchos años antes de que Cristo estuviese en la tierra. Y dijo, verso 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y el 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Vaya a Mateo 27, por favor. Mateo 27, verso 41. Dice Mateo que está narrando lo que pasó con Jesús mientras estaba en la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que le horadaron sus manos y sus pies? ¿Te acuerdas que echaron suerte sobre sus ropas? Oye, esto es lo que investigaron los profetas. Esto fue lo que ellos decidieron conocer, porque estaban hablando de algo muy importante: la salvación. Y si lees el pasaje que te di al principio, Primera de Pedro 1:10, dice que ni siquiera lo veían para ellos, sino que veían que esta salvación era algo que venía en el futuro, pero no les importó. Ellos inquirieron, indagaron y lo hicieron ¿cómo? Diligentemente. Voltea con una persona y dile: conoce más de tu salvación. En Mateo 16, en el verso de 16 y 17, como dice sus hojas, Jesús les dijo a sus discípulos: dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oís. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Y nosotros no solamente lo estamos oyendo,
lo estamos viendo, lo estamos hablando, pero sobre todo lo estamos experimentando. Yo creo que los que estamos aquí, si no todos, en su gran mayoría, podemos hablar de la salvación, porque la hemos experimentado. Pero quiere Dios que si hay alguno entre nosotros que no ha experimentado la salvación, hoy es un buen día para que llegue la vida de Cristo a tu vida. Venir a la reunión del domingo, cargar una Biblia y muchas otras cosas más que pueden caracterizar a una persona como cristiana si no ha nacido de nuevo, si no tiene la vida de Cristo. Son solamente intentos de que eso suceda. Pero yo creo que hoy muchos van a ser afirmados también en la salvación que han recibido en Cristo. Y yo me preguntaría, ¿cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto has hecho crecer o desarrollar tu salvación? Y alguien puede decir, no, la salvación se alcanza y ya. Espérame. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 2? En el verso 12 y 13. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más, mucho más ahora en mi ausencia. Diga conmigo por favor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo? Ocúpate en la salvación. Yo me ocupo en algo que tengo. Yo me ocupo en algo que valoro. Yo me ocupo en algo que puede determinar mi destino. Y ojo, yo no estoy diciendo que la salvación se pierde. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra, que te ocupes de ella. El apóstol Pablo está usando su autoridad como apóstol, que fue quien les predicó de Cristo, y les dijo, como ustedes me han obedecido cuando estoy, pero más ahora que no estoy, amados míos, porque los amo, ocúpense de su salvación. Y dice el siguiente verso, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, ¿se puede uno ocupar de la salvación? Hoy estamos hablando de la verdadera grandeza de la natividad. Cristo tuvo que venir a morir para poder expiar, pagar nuestros pecados, y con eso sustituirnos en la cruz, y con eso darnos la salvación eterna. Vamos a ver qué más nos dice Pedro a la mitad de sus hojas. ¿De qué fuimos salvados? En primera de Pedro 2:24, él dice, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. ¿Tú has oído decir que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados? Y tú has oído que Cristo, tomando la Pascua con sus discípulos y teniendo la copa que iba a beber, les dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Sí lo has oído o no? Y yo te lanzo una pregunta. Si decimos que la sangre
tiene poder. Si él la mostró como la sangre del nuevo pacto, no era suficiente con que Cristo se cortara en cualquier parte de su cuerpo y derramara un poco de sangre suficiente para salvarnos y perdonarnos. ¿Era suficiente solo derramar un poco de sangre? La respuesta es no, porque era necesario en esa expiación sustitutiva que tuviera que entregar su vida. Él tuvo que morir. No fue suficiente con la sangre. ¿Por qué? Hay un tipo que aparece en las escrituras. El primero es cuando Adán y Eva pecan. ¿Te acuerdas? ¿Qué tuvo que suceder? Dice que ellos se avergonzaban porque estaban desnudos. Y no solo estaba hablando de su aspecto físico, sino que ahora ellos tenían cosas que ocultar. Y les daba vergüenza que Dios los pudiera ver. A veces tú y yo pensamos que Dios no conoce nuestros pensamientos, pero los conoce. Y hay momentos en que nos sentimos avergonzados porque puede leer lo que estamos pensando. ¿No te ha pasado? Dice la escritura que Él los cubrió con pieles de animales. Y ahí toman la figura de un ser que tuvo que morir para poder cubrir con su vida el pecado que ellos cometieron. Ese es el primer tipo que encontramos en la escritura. Pero en la ley de Moisés estaba establecido que para poder cubrir los pecados del pueblo o de una persona tenía que sacrificarse a un animal. ¿Te acuerdas de eso? Mataban un cordero, mataban un chivo. No era suficiente con derramar su sangre, tenía que morir. Por eso aquí lo que acabo de leer dice que Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos en justicia. Oye, te tengo una noticia. Si Cristo te ha perdonado, no lo hizo para que sigas pecando, sino para que busques cada día agradar más a Dios y pecar menos. ¿Está conmigo? No es una libertad para volver a pecar porque estoy en ceros. La persona que se ha arrepentido, que ha cambiado su manera de pensar por obra del Espíritu Santo, es una persona que anhela vivir en santidad para Dios, no que se complace en pecar. Si así es, hay serias dudas al respecto de en qué estado está tu vida, salva o no salva. En primer lugar, Cristo cargó con nuestros pecados porque necesitábamos ser salvos de nuestros pecados, de la enfermedad y culpa que el pecado produce. El pecado es como una enfermedad terminal que nos va a matar, nos tiene muertos y nos va a llevar a la muerte eterna. Pero como dice la palabra, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Número 2, dice ahí la hoja, primera de Pedro 3:18, dice: Cristo también murió por los pecados una sola vez. ¿Me escuchó? Sacrificio perfecto. En la ley de Moisés tenían que sacrificar animales cada vez que pecabas. Una sola vez al año se ofrecían por los pecados de toda la nación, pero era año tras año, porque esos animales
solo eran un símbolo, un tipo, una sombra de lo que Cristo haría. Juan dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, dice que murió por nosotros una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La segunda razón por la que necesitamos ser salvados era para reconciliarnos con Dios. Era para reconciliarnos con Dios. Me acabo de dar cuenta que tengo una voz melodiosa para dormirlos. Ya encontré a 4 que se están durmiendo. Párate, cómete un dulce. Escucha sobre la salvación. Número 3, primera de Pedro 4:17, dice: es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? La tercera razón por la que necesitamos ser salvos es porque el que ha pecado y está sin Cristo tiene delante de sí un juicio. Nos encanta hablar de Dios, que es amor, que es misericordia, que es gracia, que es favor inmerecido. ¿Todo eso es verdad o es mentira? Es verdad. Pero Dios también es justo. Dios también es justo. Y a veces la justicia nos la enseñan hasta los niños. Puede ser que tengamos 2 hijos y los 2 cometieron el mismo error, pero solo castigamos a uno. ¿Eso es justo? No. Y hay personas que dicen: Dios es un sanguinario, Dios es malo. Dios es justo. Y la tercera cosa por la que necesitamos ser salvos es porque ante el inminente juicio, al pagar Cristo por nosotros, no fue gratis. Al pagar Cristo por nosotros, ocupó nuestro lugar, porque tú y yo merecíamos en justicia estar clavados en la cruz. Pero Cristo nos libró de eso. Eso se llama expiación sustitutiva. Él pagó, Él murió, no solo derramó su sangre, dio su vida. Y eso nos asegura a ti y a mí lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, yo estoy empezando a atesorar mi salvación. Eso me asegura que lo que dice Romanos 8:1 es una verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie me puede condenar si Cristo me justificó. Por eso Hebreos dice que fue una sola vez y para siempre. Como dice Pedro, el justo por los injustos. Oiga, yo me estoy emocionando porque tengo una preciosa salvación. Cuarta razón, encontramos en Primera de Pedro 5:8. Dice: vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. En otras palabras,
necesitábamos ser salvados del diablo, que es mentiroso, asesino, sanguinario, y que está tratando de no irse solito al infierno. El que no tiene a Cristo tiene todo el derecho de tenerle miedo al diablo. El que tiene a Cristo, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, tiene que estar eternamente agradecido con Dios, porque el poder de la muerte y sacrificio de Cristo le ha librado no solo del poder del pecado, no solo del juicio, sino también de las acechanzas y el ataque de Satanás. Que el Señor nos dé más revelación y que nos dé pasión por valorar, por cuidar, por procurar, por desarrollar nuestra salvación. Mire, a veces yo quisiera decirle: Señor, ponme una alarma para que, como cuando se oye el guau, 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 y la gente se espanta, cuando yo vaya a pecar, suene el guau, 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 y entonces yo diga: no, peligro, 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 no pecar. ¿No quisiera usted una instalación de esas? Oiga, ya la tiene. Se llama la persona del Espíritu Santo. No te hagas, Adrián. Él es el que te dice: eso que vas a hacer está mal, pero ahí vas. ¿Sabes por qué vas? Porque estás alimentando a la carne en lugar de alimentar al Espíritu. Porque te ocupas en las cosas de la carne. Y el que se ocupa de las cosas de la carne piensa en las cosas de la carne, habla las cosas de la carne y vive las cosas de la carne. Pero qué rico es el suadero. Frutas y verduras, ¿no? Eso comía Daniel, ¿verdad? Entonces, les quiero ayudar un poco, porque a mí me ha ayudado. Ay, Señor, ¿cómo puedo dejar de pecar? Confía en Dios. Es lo primero. Porque Él diseñó, como hijo de Dios, que pudiera ser libre del pecado. Y número 2, come frutas y verduras. Alimenta al espíritu y dale una patada a la carne, que tanta falta le hace. Ay, pastor, no puedo. Querer es poder si confías en Cristo. Voy a la segunda parte. ¿Para qué necesitábamos ser salvados? En primera de Pedro, oiga, Pedro, vamos a darle un aplauso a Pedro, que tanto nos ha hablado esta mañana. Y Pedro ya hasta se iba a poner en pie, ¿verdad? No, Pedro el apóstol. Todas las citas que vienen en la hoja que te doy son de Pedro. ¿Cómo creció Pedro? Aquel que negó a Cristo, ¿cómo creció? Aquel que se avergonzó de portarse bien con los gentiles, siendo el judío, cuando llegaron los otros judíos. Ponga la mano sobre su corazón como yo y diga: hay esperanza. Podemos mejorar. Yo lo digo de corazón. ¿No quiere mejorar? Dice primera de Pedro 5:8:
Perdón, primera de Pedro 2:25. Vosotros andabais descarriados. ¿Cuántos de aquí andaban descarriados? Como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La salvación significa ser devueltos al pastor que nos ama, que nos va a llevar a pastos verdes y a aguas tranquilas. Mire, el Señor Jesucristo y Dios mismo, el Padre, escogieron utilizar la figura del pastor y las ovejas para hablar de su relación de Él con nosotros. Jesús en capítulo 10 de Juan habla de sí mismo como el buen pastor y dice que nosotros somos como las ovejas. Bien haría usted en investigar cómo son las ovejas, porque aquí no creo que nadie sea campesino, o a lo mejor alguien se ha criado ovejas, pero las ovejas son de los animales más indefensos, que necesitan ser forzosamente cuidados. Los tienen que llevar a pastos, los tienen que arreglar en el río o el lugar donde el agua esté tranquila y puedan tomar el agua. Bueno, Dios nos hizo dependientes de Él. Se lo voy a decir. Dios nos hizo dependientes de Él. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que dejar de hacer nuestra santa voluntad, que no es santa. Y haríamos bien en preguntarle: papá, ¿tú qué dices? ¿Qué me puedes aconsejar? Y luego le puedes decir: y ya te tardaste, te acabo de preguntar hace 30 segundos. Y va a pasar media hora y te va a decir: ¿y no abres mi Biblia? ¿Y no vas a tu hogar de refugio ni pones atención en las clases? ¿Y el domingo estabas en el WhatsApp? Él se las sabe todas, ¿no? Las ovejas también nos gusta tomar atajos y queremos que nos responda como si él fuera un genio de la lámpara. Él es un genio inigual, no hay otro como él. Pero la primera razón por la cual necesitamos ser salvados es porque Él se quiere convertir en nuestro pastor, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Ahora, dígale: quítame lo travieso, quítame lo desobediente, quítame lo distraído, Señor. Hazme una oveja, ¿cómo? Obediente. Segunda razón, primera de Pedro 5:4. Esto lo leo y no lo puedo comprender. 5:4, primera de Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, diga conmigo, es Cristo, en su segunda venida, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Inmarcesible significa que no se marchita. Y yo creo que aquí están hablando de una corona que desde el punto de vista de Pedro era de flores. Por eso dice una corona que no se marchita. Pero yo me pregunto, ¿a quién se le ponen las coronas? No lo oí. A los príncipes, a las princesas, a los reyes, a la realeza, a los que han obtenido un premio. Yo no puedo entender. Yo no hice nada para ser salvo. Solo pequé y presté mi cuerpo para pecar.
Cristo hizo todo y lo hizo bien. Y aquí dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona que no se marchita, una corona de gloria. Te iba a decir que voltearas con el al lado y le dijeras: ¿y tú qué hiciste para merecer? Pero no voltees, dítelo a ti mismo. Adrián, ¿qué hiciste para merecer eso? ¿Y sabes qué me contesta papá? Lo que dice Efesios 1:6: a mí me plació. A mí me plació invitarte a mi gloria y compartirte de mi gloria. Oh, yo pienso lo rico que va a ser ya poder estar con Él en la forma, en el tiempo y en el lugar que Él quiera, porque es perfecto. Ya no existirá FAMSA ni Electra, ni Banamex ni Bancomer, ni Hacienda. Iba a decir, ya no habrá suegros, pero sí habrá suegros, porque nos conoceremos y disfrutaremos de la unión en Cristo, una unión perfecta. Te estoy hablando un pequeño centello de la gloria. Mira, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Jesús en el monte, y mientras Jesús oraba, se transfiguró. Apareció Moisés y Elías. ¿Y sabes qué dijo Pedro? Señor, quedémonos aquí. Construimos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, porque vivo un poquito de la gloria de Cristo. Yo sé que aunque me esfuerce por tratar de explicarte la gloria, no me voy a poder dar a entender. Necesitas que Dios te la muestre. Pero desde hace 39 años que Cristo vino a mi vida y yo no hice nada, Él hizo todo. He tenido varios días gloriosos con Él, en donde no he querido que se acabe ese momento que estoy viviendo, porque es sublime. Y Él me dice: es solo una probadita. Y no le estoy diciendo que lo he oído o que lo he visto. Creo que no lo necesito hacer. Dijo el Señor: bienaventurados los que no vieron ni oyeron, pero creyeron. Y yo le digo: como me haces tan dependiente de ti, ese creer ni siquiera es fruto mío, es fruto tuyo.